Cuando yo tenía apenas 13 años, descubrí que a veces las personas que más deben cuidarte son los verdaderos enemigos de tu vida. La historia que voy a contar hoy para ustedes es mi historia, un ejemplo de tristeza, depresión, pero aún mayor de superación. Hola, mis queridos, me llamo Dolores María, pero todo el mundo me conoce como Abuela Lolita. Tengo 73 años y nací en Ecatepec, Estado de México, en 1952. Hoy voy a contar una historia que llevé dentro del pecho por más de 60 años, algo que nunca hablé ni con mis propios hijos. Entonces, si me están viendo ahora, les pido que dejen un like en este video y se suscriban al canal, porque ese cariño de ustedes me da valor para hablar de cosas que incluso después de tanto tiempo todavía duelen como si fuera ayer. Bueno, mi historia comienza en 1965, cuando yo tenía 13 años. Éramos una familia sencilla. Vivíamos en una casa pequeña de 3 cuartos en Ecatepec. Mi papá, don Gerardo, trabajaba como chofer de camión haciendo fletes por todo el Estado de México. Se quedaba días fuera de casa, a veces semanas enteras. Mi mamá, doña Concepción, era costurera y lavandera. Tomaba la ropa de las señoras de la ciudad para lavar y planchar. Nuestra casa siempre tenía tendederos llenos, sábanas balanceándose en el viento. Yo era la cuarta hija, la única mujer después de 3 hombres. Antonio tenía 19 años, José 17 y Roberto 15. En la cabeza de mi papá, tener una hija después de 3 hombres era una bendición de Dios. Me llamaba princesita. Guardaba dulces en el bolsillo de la camisa para darme cuando llegaba de viaje. Me cargaba hasta los 11 años, aunque ya estaba grandecita. Cuando él estaba en casa, yo me sentía la persona más protegida del mundo. Pero mi papá estaba en casa cada vez menos. Los viajes fueron haciéndose más largos, los fletes más distantes. Había veces que pasaba 20 días en la carretera. Y fue en una de esas ausencias largas que todo comenzó a cambiar. Era marzo de 1965. El calor todavía estaba fuerte en el Estado de México. Mi mamá había ido a entregar ropa a una clienta y me dejó en casa con mis hermanos. «Cuida la casa, Lolita», me dijo antes de salir. «Tus hermanos van a estar ahí. Cualquier cosa pides ayuda». Esa tarde yo estaba lavando trastes en el fregadero de la cocina cuando sentí a alguien detrás de mí. Era Antonio, el mayor. Se acercó mucho, muy cerca, de una manera que nunca se había acercado antes. «Lolita, te estás volviendo señorita, ¿sabías?», dijo con una voz diferente que me dio un escalofrío en la espalda. Intenté alejarme, pero me agarró del brazo. «¿Qué te pasa, Toño?», pregunté asustada. «Suéltame, estoy terminando de lavar los trastes». Fue cuando José entró a la cocina. Pensé que iba a regañar a Antonio, a defenderme, pero la sonrisa en su cara me dijo que no. Habían planeado algo. Yo podía sentirlo. Roberto apareció luego, recargado en el marco de la puerta, con una mirada que nunca había visto antes. «Mamá solo regresa en la noche», dijo José. «Nadie va a saber». Lo que pasó en esa cocina, esa tarde, es algo que hasta hoy me da náuseas recordar. Eran mis hermanos, las personas que debían protegerme, defenderme. Pero ese día fueron mis verdugos. Los 3 juntos, planeado, como si yo fuera un animal, una cosa, no su hermana. Cuando acabó, Roberto, el más joven que tenía solo 15 años, dijo algo que me persigue hasta hoy. «Si le cuentas a alguien, nadie te va a creer. Van a decir que eres mentirosa, que tú quisiste». Me quedé tirada en el piso de la cocina por casi 1 hora después de que salieron. No podía levantarme, no podía parar de llorar. Cuando finalmente conseguí moverme, fui directo al baño. Me bañé hasta que se acabó el agua, tallándome la piel hasta que quedó roja, como si pudiera limpiar lo que había pasado. Cuando mi mamá llegó, fingir que todo estaba bien fue lo más difícil que he hecho en la vida. «¿Estás bien, Lolita?», preguntó notando mis ojos hinchados. «Sí, mamá, solo tengo un dolorcito de cabeza». Esa noche cerré con llave la puerta de mi cuarto y empujé la cómoda contra ella. Pero no sirvió. En la mañana siguiente, cuando mi mamá salió al mercado, regresaron. Antonio tumbó la puerta de un empujón
que tiró la cómoda lejos. «No sirve de nada encerrarte, tontita», dijo con José y Roberto detrás de él. «Esta casa es nuestra también». Y así comenzó mi infierno particular. Cada salida de mi mamá, cada ausencia de mi papá era una sentencia. Se turnaban los papeles, uno vigilaba si alguien venía mientras los otros... No consigo ni completar la frase. Los abusos fueron volviéndose más frecuentes, más violentos. Sabían exactamente cuándo podían actuar. Conocían la rutina de mi mamá mejor que ella misma. Sabían que los martes y jueves iba a entregar ropa y después se quedaba platicando con las vecinas al final de la tarde. Sabían que los sábados iba al mercado y tardaba por lo menos 2 horas. Y sabían que mi papá solo regresaría después de muchos días en la carretera. Comencé a cambiar. De niña alegre y platicadora me volví una sombra. Dejé de comer bien, adelgacé, vivía con ojeras. En la escuela mis calificaciones bajaron. Yo, que siempre fui buena alumna, comencé a sacar notas bajas, a faltar a clases. «¿Qué te está pasando, Lolita?», mi maestra preguntó un día. «Siempre fuiste tan aplicada». Quería tanto haber contado la verdad en ese momento, pero las palabras de Roberto resonaban en mi cabeza. «Nadie va a creer en ti». Y yo misma comenzaba a dudar de lo que estaba pasando. ¿Será que había hecho algo para provocar aquello? ¿Será que era mi culpa? Me torturaba con esas preguntas todos los días. En casa comencé a vestirme diferente. Usaba ropa holgada, fea, tratando de esconderme, de hacerme invisible. Me corté el pelo corto, dejé de sonreír. Hacía de todo para no llamar la atención. Pero nada servía. La cosa solo empeoraba. Un día, después de un abuso particularmente violento, José me agarró de los brazos mientras Antonio se acercaba a mi cara. «Si intentas contarle a papá cuando regrese, vamos a decir que tú nos provocaste, que andas provocando a los muchachos de la escuela también. Que no sirves. ¿A quién crees que va a creer? ¿A los 3 hijos hombres o a la niña que anda portándose toda rara?» La manipulación de ellos era cruel, calculada. Sabían exactamente qué decir para mantenerme en silencio, para hacerme sentir culpable. Comenzaron hasta a inventar historias para mi mamá, diciendo que me habían visto platicando con muchachos mayores en la esquina. «Lolita se está poniendo coqueta, mamá», decía Antonio en la mesa de la cena. «El otro día la vi platicando con un muchacho que ya trabaja». Mi mamá me miraba desconfiada, preocupada. «¿Es verdad eso, niña?» «No, mamá, juro que no». «Está mintiendo», insistía José. «Nosotros la vimos». Poco a poco fueron destruyendo mi relación con mi mamá también. Ella pasó a desconfiar de mí, a vigilarme más, pero no de la manera que yo necesitaba. Vigilaba para ver si yo no estaba dando motivos a los muchachos, si no me estaba portando como no debía. La única cosa que me daba fuerza era pensar en el regreso de mi papá. Cuando él estuviera en casa, ellos no se atreverían a acercarse. Mi papá siempre fue mi protector, mi héroe. Si él supiera... Pero ¿cómo contar? ¿Cómo hacer que creyera? Los meses fueron pasando y mi cuerpo comenzó a dar señales de que no aguantaba más. Comencé a tener sangrados fuera del periodo menstrual, dolores que me hacían desmayar, fiebre que iba y venía sin explicación. Una noche, después de un abuso particularmente violento de los 3, comencé a sangrar mucho. No era menstruación, era algo peor. Sentí un dolor tan fuerte que me desmayé en el baño. Desperté en el piso, rodeada de charcos de sangre, sin fuerza ni para gritar por socorro. Roberto me encontró así. Vi el pánico en sus ojos. «José, Antonio, vengan acá», gritó. «Creo que esta vez nos pasamos». Me cargaron a la cama, limpiaron el baño, cambiaron mi ropa. Estaban en pánico. «Si alguien descubre, estamos perdidos», dijo Antonio. «Vamos a decir que se cayó de las escaleras de atrás». Me dejaron en el cuarto, todavía sangrando menos. El dolor era insoportable, pero yo no tenía fuerzas ni para llorar más. Solo rezaba pidiéndole a Dios que me llevara de ahí, de cualquier manera. Esa noche, por un milagro que solo puedo agradecer hasta hoy, mi papá regresó más temprano del viaje.
Era para haber llegado solo al día siguiente, pero consiguió adelantar el trabajo. Recuerdo cuando entró al cuarto, en la oscuridad, para darme un beso de buenas noches, como siempre hacía cuando regresaba de viaje. Recuerdo cuando prendió la luz al darse cuenta de que algo estaba mal. «Lolita, hija, despierta», me llamó sacudiéndome suavemente. Su mano tocó la sábana mojada de sangre. «Dios mío, ¿qué pasó aquí? Concepción, ven acá, ahora». Abrí los ojos con dificultad y vi a mi papá, mi héroe, con los ojos llenos de lágrimas y terror. Intenté sonreír, intenté decir que estaba feliz de que había regresado, pero solo conseguí susurrar: «Papá, ayúdame». Y fue lo último que dije antes de desmayarme nuevamente. La desesperación en la voz de mi papá llamando a mi mamá, el caos que se instaló en la casa, el camino hasta el hospital. Todo eso son partes confusas en mi memoria, pero recuerdo con claridad la mirada de mis hermanos cuando me sacaron de casa, cargada en los brazos de mi papá. Una mirada de puro terror. No por mi salud, sino por lo que vendría después. Sabían que esta vez no habría cómo esconder. Llegué al Hospital General de Ecatepec casi sin vida. Mi presión estaba bajísima, había perdido mucha sangre. Escuché las voces de los doctores, como si estuvieran muy lejos, diciendo cosas que no entendía bien. Pero una frase quedó grabada en mi memoria para siempre. Esta niña fue víctima de abuso sexual continuado y violento. Necesitamos llamar a la policía inmediatamente. La sala de emergencias se volvió un torbellino. Mi papá, que siempre fue un hombre tranquilo, comenzó a gritar, a romper cosas. Necesitaron 3 enfermeros para contenerlo. Yo nunca había visto a mi papá así. «¿Quién le hizo esto a mi hija? ¿Quién?», gritaba con una desesperación que partía el corazón. Mi mamá lloraba en un rincón, en estado de shock, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, como una niña asustada. Parecía que no conseguía procesar lo que estaba pasando. Mientras los doctores corrían para estabilizarme, una trabajadora social entró al cuarto. Era una mujer joven, con ojos amables y voz tranquila. Se acercó a mi cama y tomó mi mano. «Dolores, mi nombre es Margarita. Estoy aquí para ayudarte. ¿Puedes decirme quién te hizo esto?». Abrí la boca, pero las palabras no salieron. Miré a mi papá, destruido de dolor, recargado en la pared. Miré a mi mamá, que parecía haber envejecido 10 años en una noche. ¿Cómo podía decir la verdad? ¿Cómo podía destruir completamente nuestra familia? Fue una pandilla de muchachos de regreso de la escuela, susurré. La mentira salió casi sin pensar. No los conozco, eran de fuera. Mi primera mentira. Sería la primera de muchas que contaría en los próximos meses. Mentiras para proteger a quienes no merecían protección. Mentiras que me corroería por dentro como ácido. Pasé una semana internada. Tuve que hacer una cirugía de emergencia. Los doctores dijeron que el trauma interno era tan severo que casi perdí mi útero. A los 13 años. Tal vez nunca pudiera tener hijos, avisaron a mis papás. Durante esa semana no vi a mis hermanos ninguna vez. Mi papá y mi mamá se turnaban a mi lado día y noche. Mi papá sostenía mi mano mientras yo dormía, y cuando despertaba, él estaba ahí, con ojeras profundas y barba sin rasurar. «Voy a encontrar a quien te hizo esto, princesa», prometía, «aunque tenga que voltear esta ciudad entera». La policía vino varias veces. Hacían las mismas preguntas y yo daba las mismas respuestas vagas. No sabía describir a los agresores. No sabía de dónde eran. No tenía certeza de nada. Los policías intercambiaban miradas desconfiadas. Sabían que yo estaba escondiendo algo. «Hija, necesitas ayudarnos», decía un comandante de cabello canoso. «Si no dices la verdad, esos hombres pueden hacer lo mismo con otras niñas». Aquello me atormentaba. Pensar que mis propios hermanos podrían lastimar a otras niñas. Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía destruir a mi familia? ¿Cómo podía hacer que mi papá perdiera no solo a la hija, sino también a los 3 hijos hombres? La noche antes de recibir el alta, tuve una visita inesperada.
Mi mamá había ido a casa a bañarse y mi papá fue a comprar algo de comer en la cafetería del hospital. Me quedé sola en el cuarto por casi una hora. La puerta se abrió despacio y Roberto entró. Mi hermano menor, apenas 2 años mayor que yo, estaba irreconocible. Flaco, pálido, con ojeras profundas. Parecía que había envejecido años en apenas una semana. Mi primer impulso fue gritar, pero él levantó las manos en señal de rendición. «Lolita, por favor, solo vine a decir que...» Comenzó a llorar, algo que nunca lo había visto hacer antes. «Que lo siento mucho, mucho». Me quedé en silencio, observando a ese muchacho que había participado en mi tormento, ahora reducido a lágrimas frente a mí. Antonio y José dijeron que si no participaba me iban a golpear, que no era hombre de verdad. Yo no quería, juro que no quería. «Vete», fue todo lo que conseguí decir, antes de que regrese papá. Él está sospechando de nosotros, ¿sabes? Ya preguntó varias veces dónde estábamos ese día. Está preguntando a los vecinos si vieron algo raro. Antonio está en pánico. No respondí. Una parte de mí quería que mi papá descubriera todo, que se hiciera justicia, pero otra parte sabía que eso destruiría nuestra familia para siempre. «No dijiste nada, ¿verdad?», Roberto preguntó nervioso. «Si dices, vete», repetí más firme. «No quiero escuchar amenazas». «No es amenaza», dijo acercándose a la puerta. «Es solo que sabes cómo es papá. Si descubre, nos va a matar, literalmente». Y salió antes de que yo pudiera responder. Me quedé mirando la puerta cerrada, las lágrimas corriendo por mi rostro, porque lo peor era que él tenía razón. Mi papá, siempre tan tranquilo y amoroso, tenía un límite, y ese límite era mi seguridad. Regresé a casa un domingo por la tarde. Mi papá había limpiado y arreglado mi cuarto, comprado una colcha nueva, hasta pintado las paredes de un amarillo claro que siempre me gustó. «Para que te sientas en un lugar nuevo», explicó. «Un nuevo comienzo». Una cerradura nueva y resistente había sido instalada en la puerta. Mi papá me entregó la llave solemnemente. «Nadie entra aquí sin tu permiso. Nadie». Los primeros días en casa fueron extraños. Mis hermanos apenas aparecían cuando yo estaba en los espacios comunes. Salían temprano y regresaban tarde, evitando encontrarse conmigo o con mi papá. Mi mamá intentaba actuar normalmente, como si todo fuera a volver a ser como antes. Preparaba mis comidas favoritas, peinaba mi cabello como cuando era pequeña, intentaba hacerme sonreír, pero había algo roto entre nosotras, algo que yo no sabía si un día sería reparado. «Hija, necesitas comer», insistía viendo que yo apenas tocaba la comida. «Necesitas recuperar tus fuerzas». Pero, ¿cómo explicar que cada bocado era un esfuerzo inmenso? Que no sentía hambre, no sentía nada más que un vacío enorme. Mi papá extendió su licencia en el trabajo. Dijo que no regresaría a la carretera mientras yo no estuviera completamente recuperada y mientras los bandidos no fueran atrapados. Pasaba días en la delegación, hablando con investigadores, ofreciendo recompensas, haciendo carteles con la descripción vaga que di de los agresores imaginarios. Por la noche se sentaba en la orilla de mi cama y sostenía mi mano hasta que yo dormía. «Nada malo te va a pasar de nuevo, princesa», prometía. «Nunca más». Pero el mal ya estaba hecho, y vivía bajo el mismo techo. Las pesadillas comenzaron casi inmediatamente. Despertaba gritando en medio de la noche, sudando frío, reviviendo cada momento de horror. Mi papá venía corriendo, me abrazaba, intentaba calmarme. A veces me ponía tan agitada que necesitaba tomar las medicinas que el doctor recetó. «Son solo sueños, hija», decía secando mis lágrimas. «No pueden lastimarte». Pero no eran solo sueños, eran recuerdos, recuerdos que me atormentarían por décadas. En la escuela las cosas no fueron mejores. Aunque nadie sabía oficialmente lo que me había pasado, los rumores se esparcieron como fuego. Los pueblos chicos tienen oídos grandes y bocas aún más grandes. «Mira, ahí va la niña que fue atacada», susurraban en los pasillos cuando regresé a clases casi un mes después. «Dicen que fueron hombres de fuera,
una pandilla entera. Algunas personas me trataban como si tuviera una enfermedad contagiosa, otras con una lástima tan profunda que era casi peor. Mis amigas no sabían cómo actuar cerca de mí, qué decir, cómo comportarse. Comencé a aislarme cada vez más. Pasaba los recreos sola, sentada bajo un árbol en el patio, lejos de las miradas y chismes. Mis calificaciones, que ya estaban malas, empeoraron aún más. Los maestros intentaban ser comprensivos, pero yo veía la frustración en sus ojos. Dolores era una alumna tan prometedora. Escuché a la directora comentar con mi maestra cuando pasé por su oficina. Es una pena que todo esto haya pasado. ¿Será que va a poder recuperarse? En casa la tensión era palpable. Mi papá continuaba su cruzada para encontrar a los culpables, cada vez más frustrado con la falta de progreso. Mi mamá intentaba mantener la paz, siempre caminando de puntitas, como si temiera que cualquier ruido pudiera romper aún más nuestra familia ya destrozada. Mis hermanos desarrollaron estrategias diferentes. Antonio, el mayor y líder de ellos, actuaba como si nada hubiera pasado. A veces hasta intentaba ser amable conmigo. Ofrecía ayuda con la tarea, preguntaba si quería ver televisión. «Estoy preocupado por ti, hermanita», decía con una falsedad que me daba náuseas. «Tenemos que unirnos en este momento difícil». José, el de en medio, optó por el alejamiento total. Pasaba más tiempo fuera de casa. Consiguió un trabajo en un taller mecánico. Llegaba solo para dormir. Cuando éramos obligados a estar en el mismo ambiente, como en la cena, no levantaba los ojos del plato, no me dirigía una palabra. Roberto, el menor, parecía estar tan destruido como yo. Adelgazaba a simple vista, tenía pesadillas como las mías, brincaba cuando alguien lo tocaba de sorpresa. Varias veces lo atrapé observándome de lejos, con ojos llenos de remordimiento y miedo. Una noche, cerca de 3 meses después del hospital, escuché una discusión violenta en el cuarto de mis papás. Mi papá raramente levantaba la voz, entonces me quedé inmediatamente alerta. «Hay algo mal en esta historia, Concepción», gritaba. «¿No ves? Estos muchachos están actuando de una manera muy extraña». «¿Qué estás insinuando, Gerardo?», mi mamá respondió, la voz temblorosa. «Por el amor de Dios, son tus hijos. Y ella también es mi hija. Mira la Concepción, mira lo que le hicieron. No duerme, no come, no sonríe más. Esos ojos ya no son de una niña. Eso fue culpa de esos malditos, de esos bandidos que nadie vio, que nadie conoce, que no dejaron ninguna pista. En Ecatepec, donde todo mundo conoce a todo mundo». Contuve la respiración. Mi papá estaba sospechando. Su instinto de protección estaba olfateando la verdad detrás de mis mentiras. Roberto casi se desmayó cuando le pregunté dónde estaba esa tarde. Mi papá continuó. «José no puede ni mirarme a la cara. Y Antonio está agresivo, a la defensiva todo el tiempo. Hay algo que no cuadra en esta historia, Concepción». «Estás delirando», mi mamá insistió, pero su voz traicionaba su incertidumbre. «Es el cansancio, la preocupación. No has dormido bien en meses». «Voy a descubrir la verdad», mi papá afirmó con una determinación que me hizo temblar. «¿Por las buenas o por las malas?». Cerré la puerta de mi cuarto y lloré en silencio hasta quedarme dormida. La verdad se estaba acercando como una tormenta en el horizonte, y cuando llegara, arrasaría todo a su paso. Era un martes de junio de 1966, casi 4 meses después de mi ida al hospital. Ese día comenzó como cualquier otro en esta nueva rutina sombría que habíamos establecido. Mi papá salió temprano para ir a la delegación, como hacía casi todos los días. Mi mamá estaba en el patio tendiendo ropa en el tendedero. Yo estaba en la sala intentando concentrarme en una tarea de matemáticas que no conseguía entender. Antonio entró a la sala sin hacer ruido. Cuando me di cuenta, ya estaba sentado a mi lado en el sillón. Sentí mi cuerpo entero congelarse de miedo. «Necesitamos platicar, Lolita», dijo con esa voz falsamente amable que había adoptado en los últimos meses. «Esta situación no puede continuar así». Me levanté inmediatamente, lista para correr, pero él agarró mi brazo.
Tranquila, no voy a lastimarte, dijo, pero su agarre decía lo contrario. Solo quiero que entiendas una cosa. Papá está sospechando de nosotros. Ayer le hizo un montón de preguntas a Roberto y el chamaco casi suelta todo. Si eso pasa, la familia entera se va al hoyo. ¿Es eso lo que quieres? Miré en sus ojos, esos ojos que antes eran de un hermano y ahora eran de un monstruo, y encontré un valor que no sabía que tenía. Suelta mi brazo. Ahora, dije entre dientes. Nunca más me vuelvas a tocar. Pareció sorprendido con mi reacción. Soltó mi brazo despacio. No entiendes, ¿verdad? Si cuentas la verdad, papá nos va a matar. Literalmente. ¿Quieres tener eso en tu conciencia? Ustedes no pensaron en mi vida cuando hicieron lo que hicieron. Respondí con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Por qué debería pensar en la de ustedes ahora? Antonio se puso rojo de rabia. Se levantó quedando mucho más alto que yo, intimidante. Vas a mantener esa boca cerrada, dijo acercándose de nuevo. O juro que... No llegó a terminar la frase. La puerta de la sala se abrió con violencia, golpeando la pared. Mi papá estaba parado ahí, sosteniendo una carpeta de documentos, el rostro blanco como papel. «Aléjate de mi hija», dijo en una voz que no reconocí, baja, controlada, pero cargada de una furia que nunca había visto antes. Antonio dio 2 pasos hacia atrás, levantando las manos. «Papá, no es lo que estás pensando». Mi papá tiró la carpeta en la mesa de centro. Papeles se esparcieron por el piso. Reconocí el membrete del hospital. «Acabo de regresar del hospital», mi papá dijo, todavía en esa voz controlada y terrible. «Fui a buscar copias de los exámenes de Dolores. Quería enviarlos a un especialista en Ciudad de México». Tomó uno de los papeles del piso y lo sostuvo como si fuera algo venenoso. «¿Sabes qué está escrito aquí, Antonio? El doctor documentó detalladamente las heridas de tu hermana. Detalladamente. ¿Y sabes qué más escribió? Que esas heridas eran consistentes con abusos repetidos por un largo periodo. No fue un ataque único como Dolores dijo. Fueron meses». Mi papá se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. «¿Por qué mentiste, hija? ¿Por qué protegiste a quien te hizo esto?» Abrí la boca pero no conseguí hablar. Las palabras estaban atoradas en mi garganta, sofocadas por meses de miedo y vergüenza. «Papá, ella está confundida». Antonio intentó intervenir. «Los doctores mismos dijeron que el trauma puede afectar la memoria». «¡Cállate!», mi papá rugió, finalmente perdiendo el control. Escuché el final de su plática. «¿Vas a mantener esa boca cerrada? ¿Qué necesita mantener en secreto, Antonio? ¿Qué?» En ese momento la puerta de la cocina se abrió y José entró. Se paró así que vio la escena en la sala, como un animal atrapado en la mira de una escopeta. «Qué bueno que llegaste, José», mi papá dijo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Justo quería platicar contigo también». José miró hacia mí, hacia Antonio, hacia los papeles esparcidos en el piso y entendió al instante lo que estaba pasando. «Papá, yo puedo explicar», comenzó. Pero mi papá levantó la mano interrumpiéndolo. «Ve a llamar a tu mamá», mi papá ordenó. «Y después encuentra a Roberto. Quiero a todos en esta sala en 5 minutos». José dudó, claramente considerando huir, pero algo en la mirada de mi papá lo hizo obedecer. Salió hacia el patio llamando a mi mamá. Mi papá se acercó a mí y tomó mis manos. «Dolores, hija, necesito que seas valiente ahora. Necesito que cuentes la verdad, toda la verdad. No importa qué tan dolorosa sea». Miré a Antonio, que me miraba con un odio palpable. Miré hacia la puerta por donde José había salido. Pensé en Roberto, que probablemente estaba en algún rincón de la casa escondido de sus propias pesadillas. «Fueron ellos, papá», susurré finalmente, las palabras casi inaudibles. «Fueron mis hermanos». Mi papá cerró los ojos por un momento, como si hubiera recibido un golpe físico. Cuando los abrió nuevamente, vi que algo había cambiado en él para siempre. «¿Hace cuánto tiempo?», preguntó, la voz temblorosa. «Desde marzo.
cuando usted hizo ese viaje largo a Guanajuato. 3 meses, murmuró haciendo las cuentas. Dios mío, 3 meses. Mi mamá entró corriendo a la sala con el rostro preocupado. José venía detrás, pálido como un fantasma. ¿Qué está pasando, Gerardo?, preguntó mirando la escena caótica en la sala. ¿Dónde está Roberto?, mi papá preguntó, ignorando su pregunta. No sé, José respondió. No está en su cuarto ni en el patio. No importa, mi papá dijo levantándose. Dolores acaba de contarme la verdad sobre quién realmente la lastimó. Mi mamá llevó la mano a la boca, los ojos muy abiertos de horror. Ella sabía. En el fondo, tal vez siempre supo. No es verdad, Antonio dijo intentando mantener la pose. Está confundida, traumatizada, está inventando. Es verdad, sí, dije con una fuerza que no sabía que tenía. Ustedes 3, desde marzo, todas las veces que mamá salía. Mi mamá cayó de rodillas en el piso, sollozando. José se recargó en la pared como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Antonio continuó de pie, desafiante, pero su rostro había perdido todo el color. Lo que pasó después fue como una explosión en cámara lenta. Mi papá, siempre tan tranquilo y controlado, se transformó en una fuerza de la naturaleza. Avanzó sobre Antonio con un rugido que parecía venir de las profundidades de la tierra. El primer golpe agarró a mi hermano de sorpresa, tirándolo contra el librero. ¡Gerardo, no!, mi mamá gritó intentando levantarse. Pero era demasiado tarde. Años de rabia contenida, meses de frustración impotente, la revelación de la traición más profunda, todo explotó en ese momento. Mi papá levantó a Antonio por el cuello de la camisa y continuó golpeando mientras gritaba cosas que nunca pensé que escucharía de él. José intentó interferir, jalando a mi papá hacia atrás, pero acabó recibiendo un golpe que lo tiró al piso. Mi mamá gritaba, yo gritaba. La sala se había convertido en un campo de batalla. Cuando los vecinos llegaron, atraídos por el escándalo, encontraron a mi papá siendo contenido por 3 hombres. Antonio sangrando en el piso, José recargado en la pared con la nariz rota y mi mamá intentando protegerme en un rincón de la sala. Se volvió loco, alguien dijo. Llamen a la policía. Minutos después, patrullas llenaron nuestra calle. Policías entraron a la casa separando a todos. Uno de ellos, que conocía a mi papá del tiempo que pasaba en la delegación, intentó calmarlo. Gerardo, por el amor de Dios, ¿qué pasó aquí? Ellos, mis propios hijos, ellos. Mi papá no conseguía completar la frase, sofocado por la rabia y el dolor. Fui yo quien habló. Con una claridad sorprendente, conté todo a los policías. Cada detalle, cada abuso, cada amenaza. Era como si una presa se hubiera roto dentro de mí y la verdad fluyera sin control. Los policías escuchaban en silencio, los rostros endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, uno de ellos se volteó hacia Antonio y José. «Están arrestados». «¿Y Roberto?», un policía más joven preguntó. «¿Él también estaba involucrado?». «También», confirmé con lágrimas en los ojos. Pero él era obligado por los otros. Lo amenazaban con golpearlo si no participaba. En ese momento, como si hubiera sido convocado, Roberto apareció en la puerta de la sala. Había escuchado todo escondido en algún rincón. Su rostro estaba empapado de lágrimas, los ojos rojos de tanto llorar. «Es verdad», dijo, la voz quebrada. «Yo fui parte de esto. Merezco ser arrestado también». Mi papá, que estaba siendo atendido por un paramédico, miró a Roberto con una mezcla de desprecio y lástima. «No eres más mi hijo», dijo simplemente. «Ninguno de ustedes lo es». Antonio y José fueron llevados esposados a la patrulla. Roberto fue puesto en otra, sin esposas, pero igualmente arrestado. Antes de entrar al carro, miró hacia mí una última vez. «Perdóname, Lolita», dijo tan bajo que casi no escuché. «Sé que no lo merezco, pero perdóname». No respondí. No tenía perdón dentro de mí en ese momento. Solo un vacío inmenso, como si hubieran arrancado algo vital de mi pecho. En las semanas que siguieron,
nuestra familia se volvió el tema principal del pueblo. Los periódicos locales noticiaron el caso con titulares sensacionalistas. Hermanos abusadores arrestados en Ecatepec. Padre descubre horror familiar y estalla en violencia. Familia destruida por secreto terrible. El juicio fue rápido para los estándares de la época. Había pruebas médicas, mi testimonio, la confesión de Roberto. Antonio y José fueron condenados a 12 años de prisión cada uno. Roberto, por ser menor de edad y haber confesado espontáneamente, recibió una pena más leve, 6 años en un reformatorio para menores. Mi papá nunca más fue el mismo. El hombre amable y sonriente que yo conocía desapareció esa tarde de junio. En su lugar quedó una cáscara, un hombre quebrado por la culpa y la rabia. No conseguía mirarme a los ojos sin llorar. No conseguía hablar sobre lo que pasó sin que sus manos temblaran. Debí haberme dado cuenta, repetía como un mantra. Debí haberme quedado más en casa, debí haber prestado más atención. Te fallé, princesa. Mi mamá entró en depresión profunda. Pasaba días en la cama, sin comer, sin hablar. Cuando finalmente comenzó a levantarse de nuevo, era como si hubiera envejecido 20 años. Su cabello se volvió completamente blanco en cuestión de meses. ¿Cómo no me di cuenta?, se torturaba. ¿Cómo una madre no se da cuenta de algo así? Nuestra casa, antes llena de voces y movimiento, se convirtió en un mausoleo. Los cuartos de mis hermanos fueron cerrados con llave, sus cosas guardadas en cajas en el ático. Nunca más mencionamos sus nombres en voz alta, como si fueran una maldición. En la escuela, la situación se volvió insostenible. Todos sabían lo que había pasado. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad mórbida, como si yo fuera una atracción de circo. Los susurros me seguían por los pasillos. Es ella, la niña que fue abusada por sus propios hermanos. Dicen que el papá casi mató a los hijos cuando descubrió. La familia entera se volvió loca por lo que escuché. No aguanté. Después de 2 semanas intentando enfrentar esas miradas y chismes, les supliqué a mis papás que me cambiaran de escuela. Pero mi papá tenía una idea diferente. «Nos vamos de aquí», dijo una noche durante una cena silenciosa. «No hay nada para nosotros en esta ciudad. Solo recuerdos malos». En agosto de 1966 dejamos Ecatepec atrás. Mi papá pidió transferencia en la empresa de transportes y nos fuimos a Guanajuato capital, a casi 400 kilómetros de distancia. Una ciudad donde nadie nos conocía, donde no seríamos la familia de ese caso terrible. Dejamos atrás la casa, los muebles, las fotografías, casi todo lo que pudiera recordarnos el pasado. Comenzamos de cero en un pequeño departamento en el centro histórico, cerca del Teatro Juárez. Pero como descubrí dolorosamente, no importa qué tan lejos huyas. Algunas cosas las llevas dentro de ti, como cadenas invisibles que nunca se sueltan completamente. Los primeros meses en Guanajuato fueron como vivir en una burbuja de protección. Yo que siempre había vivido en una ciudad plana y extendida como Ecatepec, ahora me veía rodeada por callejones empinados, casas coloniales y una neblina que cubría todo en las mañanas frías. Era como si hubiéramos ido a parar a otro siglo, a otro mundo. Comenzamos una vida nueva en agosto de 1966. Yo acababa de cumplir 14 años. Mi papá consiguió un trabajo fijo en la oficina de la transportadora, sin necesidad de viajar. Por primera vez desde que recordaba, él estaría presente todos los días. Mi mamá encontró un pequeño trabajo en una panadería cerca de casa, haciendo pan dulce. Era menos de lo que estaba acostumbrada como costurera, pero la mantenía ocupada, lejos de los pensamientos oscuros. Me inscribieron en una escuela católica, el Colegio de las Madres del Sagrado Corazón. Ahí nadie sabía mi pasado, nadie conocía mi historia. Para todos yo era solo la niña nueva, un poco callada, un poco triste, pero solo una adolescente más adaptándose a un cambio. «Tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, princesa», mi papá decía mientras caminábamos por las calles empedradas los fines de semana. «Aquí nadie nos conoce,
Nadie sabe lo que pasamos. Pero yo sabía. Mi cuerpo sabía. Mi mente sabía. Las cicatrices continuaban ahí, algunas visibles, la mayoría invisibles a los ojos de los demás. Las pesadillas no pararon con el cambio de ciudad. Casi todas las noches despertaba gritando, sudando frío, sintiendo manos que no existían tocándome. Mi papá siempre corría a mi cuarto. Me abrazaba hasta que dejara de temblar. A veces se quedaba toda la noche sentado en una silla al lado de mi cama. «Va a pasar, hija», prometía acariciando mi cabello. «Con el tiempo va a pasar». Pero no pasaba. De hecho, las pesadillas se volvieron más elaboradas, más realistas. A veces soñaba que mis hermanos habían escapado de la prisión y me encontraban en Guanajuato. Despertaba tan aterrada que no podía respirar, como si manos invisibles estuvieran apretando mi garganta. Mis papás me llevaron a un doctor que recetó medicinas para dormir. Pero las medicinas no impedían las pesadillas, solo me dejaban atrapada en ellas, incapaz de despertar. Después de algunas noches todavía peores, dejé de tomarlas. En la escuela nueva intenté adaptarme. Las monjas eran estrictas pero justas. Las otras niñas intentaron acercarse, curiosas sobre la alumna transferida a mitad del año escolar. Pero yo construí muros a mi alrededor, invisibles pero impenetrables. Nunca hablas de tu antigua ciudad. Una compañera llamada Teresa comentó un día durante el recreo. ¿La extrañas? No, respondí seca. No extraño nada de allá. ¿Y tus amigos? ¿Tu familia? No quiero hablar de eso. Pronto desistieron de intentar sacarme información. Quedé conocida como la rara, la antipática, la que no tiene amigas. Y yo prefería así. Amistad significaba confianza, y yo no sabía más cómo confiar. En casa, mis papás intentaban reconstruir alguna normalidad. Mi mamá decoró el pequeño departamento con flores, cortinas coloridas, pequeños objetos que compraba en el mercado. Mi papá traía libros, chocolates, cualquier cosa que pensara que pudiera hacerme sonreír. Pero había un fantasma entre nosotros. O mejor dicho, 3 fantasmas. Nunca hablábamos sobre mis hermanos. Nunca mencionábamos sus nombres. Era como si hubieran muerto, como si nunca hubieran existido. Pero su ausencia era una presencia constante, un hoyo negro que chupaba toda la alegría. Por la noche escuchaba a mi mamá llorar bajito en su cuarto. Mi papá intentaba consolarla, pero ¿cómo consolar a una madre que perdió 3 hijos a la prisión y descubrió que eran monstruos? ¿Cómo lidiar con la culpa de no haber percibido, no haber protegido a la hija menor? Debería haberlo visto, Gerardo, decía entre sollozos. ¿Cómo una madre no se da cuenta de algo así? No es tu culpa, Concepción. Mi papá respondía con una voz cansada que no convencía ni a él mismo. Nos engañaron a todos. 6 meses después de mudarnos a Guanajuato, un sobre llegó por correo. Era del Reformatorio Estatal para Menores Infractores. Una carta de Roberto. Mi papá se puso furioso, quiso quemarla sin abrir. Mi mamá suplicó para leerla. Yo solo me quedé ahí, paralizada, mirando ese pedazo de papel que tenía el poder de reabrir todas las heridas. Está dirigida a Dolores, mi mamá dijo mostrando mi nombre en el sobre. Ella tiene el derecho de decidir. Mi papá me miró, los ojos llenos de dolor y rabia. No necesitas leer esto, princesa. No necesitas dejar que entren en tu vida de nuevo. Tomé el sobre con manos temblorosas. No sabía qué quería hacer. Parte de mí quería romperlo en 1000 pedazos. Otra parte quería saber qué tenía que decir. Voy a pensar, respondí guardando la carta en mi bolsillo. Todavía no sé. Llevé esa carta conmigo por semanas, en el cuarto, en la escuela, en las caminatas por la ciudad. A veces olvidaba que estaba ahí, otras veces era todo en lo que conseguía pensar. ¿Qué podría decir Roberto que cambiara alguna cosa? ¿Qué palabras podrían curar lo que él y los otros habían roto? Una tarde de domingo, sola en mi cuarto, mientras mis papás habían ido a misa, finalmente tuve valor. Abrí el sobre con cuidado, como si pudiera contener algo peligroso. La letra era pequeña y apretada,
cubriendo 4 páginas enteras. Comencé a leer, el corazón acelerado. Querida Lolita, no sé ni por dónde empezar. Tal vez diciendo que no espero tu perdón. Sé que no lo merezco. Lo que te hicimos fue imperdonable. Despierto todos los días aquí en este lugar con la misma pregunta. ¿Cómo pude hacer algo tan horrible a mi propia hermana? No voy a dar excusas. No voy a decir que fue solo culpa de Antonio y José, que me forzaron. Sí, me presionaron, me amenazaron, pero yo tenía opción. Podía haber dicho que no. Podía haber contado a mamá, a papá, a alguien. Podía haberte protegido como un hermano debería hacer. En vez de eso, me convertí en tu verdugo, parte de tu pesadilla. Estoy haciendo terapia aquí. El psicólogo dice que necesito entender por qué hice lo que hice para nunca más repetirlo. Dice que tengo una oportunidad de reconstruir mi vida cuando salga de aquí. Pero primero necesito reconocer completamente el mal que causé. Y lo reconozco, Lolita. Cada día, cada noche, cada momento que sufriste por nuestra culpa, lo cargo conmigo como un peso que nunca se va. No estoy pidiendo que me respondas. No estoy pidiendo volver a tu vida. Solo quería que supieras que lo siento mucho, desde el fondo de mi corazón, y que si pudiera regresar el tiempo, habría sido el hermano que merecías. Si algún día, de aquí a muchos años, sientes que puedes darme la oportunidad de pedir perdón personalmente, estaré esperando. Pero entiendo si ese día nunca llega. Espero que estés consiguiendo reconstruir tu vida lejos de aquí. Espero que un día encuentres paz. Con arrepentimiento sincero, Roberto. Cuando terminé de leer, me di cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza o rabia, sino algo diferente, algo que no conseguía nombrar. Una mezcla confusa de emociones que me dejó exhausta. Guardé la carta en un cajón y nunca respondí, pero tampoco la destruí. De alguna manera, esas palabras escritas en el papel eran un reconocimiento de lo que había pasado. Una confirmación de que no había sido una pesadilla, de que no estaba loca. Los meses fueron pasando, transformándose en años. Fui adaptándome a la vida en Guanajuato, al ritmo más lento, a las tradiciones de esa ciudad histórica. En la escuela continué aislada, pero poco a poco algunas compañeras fueron rompiendo mis barreras. No llegaron a ser amigas íntimas, pero eran compañías aceptables. Una de ellas, Marta, hija del dueño de la farmacia, fue la primera persona en quien confié un poco de mi historia. No conté todo, obviamente, solo que había sufrido algo muy difícil en la otra ciudad y que por eso nos mudamos. Debe haber sido horrible, dijo sin presionar por detalles. Fue, respondí, sorprendida con mi propia sinceridad. Pero estoy intentando seguir adelante. Si necesitas platicar, aquí estoy, ofreció con una simplicidad que me tocó. Era la primera vez que alguien ofrecía ayuda sin parecer estar muriéndose de curiosidad, sin hacer 1000 preguntas, sin mirarme como una aberración. Solo ofreciendo presencia, compañía, un oído por si lo necesitaba. En casa, las cosas fueron mejorando lentamente. Las pesadillas no desaparecieron completamente, pero se volvieron menos frecuentes. Mi mamá dejó de llorar todas las noches. Comenzó a sonreír de vez en cuando, principalmente cuando traía a casa historias graciosas de las señoras que frecuentaban la panadería. Mi papá continuaba sobreprotector, queriendo saber dónde estaba a cada minuto, llamando a la escuela si me tardaba 10 minutos en llegar a casa. Pero hasta eso fue disminuyendo con el tiempo, conforme veía que yo estaba, de alguna forma, sobreviviendo. En 1968, 2 años después de nuestra mudanza, algo inesperado pasó. Una carta llegó, esta vez de la penitenciaría estatal. Era de Antonio. Diferente de la carta de Roberto, esta era corta, casi brusca. Dolores, sé que probablemente vas a romper esto sin leer. Sé que me odias y tienes razón. Lo que hicimos no tiene excusa. Estoy escribiendo porque supe que Roberto te mandó una carta. Está intentando hacerse el arrepentido, el buenito. Pero no le creas. Él participó de todo por voluntad propia. No estoy pidiendo perdón. Solo quería que supieras que estoy pagando por lo que hice.
Aquí en la cárcel, cuando descubren por qué estás preso, tu vida es un infierno. Ni los peores bandidos respetan a quien hace lo que hicimos. Tal vez eso te dé algún consuelo. Saber que estamos sufriendo. Espero que sí. Antonio. Esta carta, diferente de la primera, la rompí en pedazos y la tiré a la basura. No se la conté a mis papás. No quería reabrir esa herida. No quería ver la mirada de dolor en sus ojos. Las palabras de Antonio me persiguieron por días. No por arrepentimiento o lástima por él, sino porque confirmaron algo que siempre sospeché. Roberto no fue solo una víctima de las circunstancias. Había elegido participar, como Antonio dijo. Algunas semanas después, una tercera carta llegó, de José. Ni la abrí. La tiré directo al fuego, viendo el papel ser consumido por las llamas, deseando que mis recuerdos pudieran ser destruidos con la misma facilidad. En 1970, cuando cumplí 18 años, una decisión difícil se presentó. Roberto había cumplido su pena y sería liberado. No sabía dónde estábamos, pero podría descubrirlo si quisiera. La posibilidad de un reencuentro, aunque fuera accidental, me aterrorizaba. ¿Necesitamos mudarnos de nuevo?, pregunté a mis papás durante una cena. ¿Y si viene a buscarnos? Mi papá, que no sabía de las cartas, se sorprendió con mi preocupación repentina. No sabe dónde estamos, princesa, y aunque lo descubriera, nunca dejaría que se acercara a ti. Pero ustedes no van a estar conmigo todo el tiempo, argumenté. ¿Y si lo encuentro en la calle? ¿Y si aparece en la escuela? Mi mamá, que estaba más callada que lo normal, finalmente habló. Tal vez sea hora de enfrentar esos miedos, hija. No podemos huir para siempre. Me quedé impactada. Mi mamá, que había caído en depresión después de descubrir lo que pasó, ahora hablaba de enfrentar, de no huir. ¿Qué quieres decir, mamá? Quiero decir que la vida continúa. Roberto cumplió su pena. Tú estás creciendo. Vas a ir a la universidad pronto. No podemos vivir con miedo eternamente. Mi papá la miró como si se hubiera vuelto loca. ¿Estás defendiendo a ese monstruo? No, respondió firme. Nunca defendería lo que hicieron. Pero Roberto era el menor. Fue influenciado por los otros. Tal vez qué, mi papá interrumpió, la voz subiendo. Tal vez deberíamos invitarlo a cenar, fingir que nada pasó. Gerardo, no es eso lo que estoy diciendo, y lo sabes. Solo pienso que vivir con tanto odio, tanto miedo, no nos está llevando a ningún lado. Míranos. Fingimos que somos una familia normal, pero no lo somos. Estamos atrapados en ese día, en esa sala, para siempre. Esa fue la primera vez que vi a mis papás discutir seriamente desde el descubrimiento de los abusos. Era como si una compuerta se hubiera roto, liberando años de sentimientos reprimidos. «Perderías a tu hijo», mi mamá continuó, llorando ahora. «Nunca más verías a Roberto ni para escuchar lo que tiene que decir». «No es más mi hijo», mi papá respondió, pero su voz había perdido la convicción. «Ninguno de ellos lo es». Yo observaba esa discusión en silencio, sintiendo algo extraño crecer dentro de mí. No era perdón. Nunca sería perdón. Pero tal vez fuera aceptación. La aceptación de que lo que pasó formaba parte de mi historia. Y que huir no cambiaría eso. «No quiero ver a Roberto», dije finalmente, interrumpiendo su discusión. «No estoy lista para eso. Y tal vez nunca lo esté. Pero tampoco quiero huir de nuevo. Esta es nuestra casa ahora. Nuestra vida». Mis papás me miraron sorprendidos con mi firmeza. Me di cuenta de que por primera vez desde los abusos, yo estaba tomando una decisión sobre mi propia vida, no solo aceptando lo que ellos decidían por mí. «Tengo miedo», admití, «pero no quiero que ese miedo controle cada paso que doy por el resto de mi vida». Mi papá se levantó y me abrazó fuerte, como cuando era pequeña. «Eres la persona más valiente que conozco, princesa», dijo, la voz quebrada, «mucho más valiente que yo». Esa noche marcó un cambio en nuestra familia. No fue una cura mágica. Las cicatrices continuaron ahí. Las pesadillas todavía aparecían ocasionalmente.
Los recuerdos dolorosos a veces surgían de la nada, pero algo había cambiado fundamentalmente. Por primera vez desde que todo pasó, sentí que podría tener un futuro que no fuera completamente definido por mi pasado. En 1971 fui aceptada en la Facultad de Pedagogía en la Universidad de Guanajuato. Iba a mudarme, vivir en una casa de estudiantes con otras muchachas, comenzar una vida independiente. Mis papás estaban orgullosos, pero también aterrorizados. ¿Estás segura de que estás lista, hija?, mi mamá preguntó mientras me ayudaba a empacar. La ciudad es grande, peligrosa. Estoy lista, mamá, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la certeza en mi voz. No puedo dejar que el miedo me impida vivir. Esa noche, víspera de mi partida, tuve un sueño diferente. No era una pesadilla como las tantas que me atormentaron por años. Era un sueño de liberación. Soñé que estaba en un campo abierto, bajo un cielo azul infinito, y que podía correr, correr sin parar, sin nada que me atara, sin nadie persiguiéndome. Desperté con lágrimas en los ojos, pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de esperanza. La Universidad de Guanajuato, en 1971, era un mundo completamente diferente. Edificios históricos transformados en aulas, estudiantes de todas partes del país, una energía vibrante que llenaba las calles empedradas. Los primeros días en la casa de estudiantes sentí miedo, ese miedo antiguo que me acompañaba como una sombra. Pero había algo diferente ahora, una determinación nueva, una fuerza que no sabía que existía dentro de mí. La casa estudiantil quedaba en el barrio de San Roque, una zona movida y llena de jóvenes. Éramos 6 muchachas compartiendo una casa de 3 cuartos. Mis compañeras eran ruidosas, alegres, llenas de planes y sueños, tan diferentes de mí que cargaba cicatrices invisibles que nadie ahí conocía. Dolores, siempre eres tan calladita, decía Cristina, mi compañera de cuarto, una muchacha de Querétaro que estudiaba Derecho. Tienes que salir más, aprovechar la vida. Poco a poco fui abriéndome. No sobre mi pasado. Eso continuaba siendo un secreto guardado bajo 7 llaves. Pero sobre mis gustos, mis opiniones, mis sueños para el futuro. Descubrí que me gustaba la música, especialmente José José, que estaba haciendo mucho éxito en esa época, que tenía talento para dibujar, que adoraba a los niños pequeños. Vas a ser una maestra increíble, Cristina me dijo un día después de verme ayudando al hijo de la vecina con la tarea. Tienes paciencia, tienes cariño. Es de eso que los niños necesitan. La Facultad de Pedagogía abrió mis horizontes de maneras que nunca imaginé. Aprendí sobre desarrollo infantil, psicología, métodos de enseñanza. Cada clase era como una ventana abriéndose a un mundo nuevo. Un mundo donde yo podía hacer la diferencia en la vida de otros niños. Las experiencias traumáticas de la infancia pueden marcar profundamente el desarrollo emocional, explicó mi profesora de psicología educativa un día. Pero con apoyo adecuado, la resiliencia humana es sorprendente. Esas palabras tocaron algo profundo en mí. Resiliencia, la capacidad de recuperarse, de adaptarse, de crecer a pesar de las adversidades. Era eso lo que yo estaba construyendo, día tras día, sin siquiera darme cuenta. Mis papás me llamaban todas las semanas, preocupados, extrañándome. En las primeras vacaciones, cuando regresé a Guanajuato, noté cómo parecían más viejos, más cansados. Mi papá, que siempre fue un hombre fuerte, ahora tenía los hombros encorvados, como si cargara un peso invisible. Mi mamá, aunque sonreía más, tenía una mirada distante, a veces perdida en pensamientos que yo solo podía imaginar. ¿Están bien?, pregunté durante una cena. «Estamos», mi papá respondió, tomando la mano de mi mamá sobre la mesa. «Solo te extrañamos, princesa». En esa visita me di cuenta de que no era solo yo quien necesitaba seguir adelante. Mis papás también estaban atrapados en el pasado, reviviendo ese día terrible una y otra vez. Era como si el tiempo se hubiera detenido para nosotros 3 en junio de 1966. «Ustedes necesitan vivir también», les dije la noche antes de regresar a la universidad.
no pueden pasar el resto de la vida solo esperando mis visitas, preocupados por mí. Mi papá sonrió, esa sonrisa triste que se había vuelto su marca. Es más fácil decirlo que hacerlo, hija. Lo sé, respondí abrazándolo. Créanme, lo sé. De vuelta en la universidad, me sumergí en los estudios con aún más determinación. No estaba solo construyendo un futuro para mí. Estaba intentando probar que era posible superar el pasado, que las cicatrices podían volverse marcas de una batalla ganada. En el segundo año de la facultad conocí a Juan. Él estudiaba ingeniería en la misma universidad y vivía en una casa de estudiantes cerca de la nuestra. Nos conocimos en una fiesta de cumpleaños de una amiga en común. Me ofreció un vaso de agua de Jamaica, comentó sobre la música que tocaba y platicamos por horas sobre todo y nada. Juan era diferente de los otros muchachos que intentaron acercarse a mí. No era insistente, no intentaba impresionarme. Tenía una calma, una gentileza natural que me hacía sentir segura cerca de él. ¿Puedo llamarte un día de estos?, preguntó cuando la fiesta estaba terminando. Dudé. Las relaciones no formaban parte de mis planes. La idea de intimidad, de confiar en alguien a ese punto, me aterrorizaba. Solo para platicar, agregó, percibiendo mi vacilación. Sin presión. Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y una emoción nueva que no conseguía nombrar. Juan llamó 3 días después, y la semana siguiente, y la otra. Nuestras conversaciones eran sencillas, sobre libros, películas, clases, el futuro. Nunca preguntaba sobre mi pasado, nunca forzaba temas que me dejaran incómoda. En nuestra primera cita a solas, fuimos al cine a ver El Padrino, que estaba haciendo furor en esa época. Cuando intentó tomar mi mano en la oscuridad, reaccioné instintivamente, alejándome como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Perdón», murmuró sin insistir. «No voy a hacer nada que no quieras». Esa frase, tan simple, tan obvia, pero tan poderosa, quedó resonando en mi cabeza por días. No voy a hacer nada que no quieras. Era la primera vez que alguien me decía eso, que reconocía mi derecho de decir no, de establecer límites. En las semanas siguientes, nuestra amistad creció. Juan era paciente, respetuoso, nunca cruzaba los límites que yo establecía. Cuando finalmente tuve valor de tomar su mano durante un paseo por el Jardín de la Unión, sentí algo que no experimentaba hacía años. Paz. «Hay algo en tu pasado que te lastimó mucho, ¿verdad?», Juan preguntó un día mientras estábamos sentados en las escalinatas del Teatro Juárez. «No necesitas contarme. Solo quiero que sepas que cuando estés lista, si algún día lo estás, estaré aquí para escuchar». Sentí lágrimas en los ojos. ¿Cómo sabía? ¿Cómo entendía tan bien lo que yo sentía sin que necesitara explicar? «Gracias». Fue todo lo que conseguí decir. Nuestra relación avanzó lentamente, a mi ritmo. Cada barrera que yo conseguía superar era celebrada como una victoria. El primer beso, meses después de conocernos. La primera vez que hablé sobre mi familia, aunque superficialmente. La primera vez que lo presenté a mis papás durante una visita de ellos a la universidad. Mi papá, siempre protector, lo examinó con ojos desconfiados. Mi mamá, más intuitiva, percibió inmediatamente que Juan era especial. «Tiene ojos buenos», me dijo después, cuando estábamos solas. «Ojos de quien respeta». En 1974, en mi último año de facultad, recibí una noticia que sacudió mi mundo nuevamente. Antonio y José habían sido liberados por buen comportamiento después de cumplir poco más de la mitad de sus penas. La carta que me informaba sobre esto vino de mi antiguo abogado en Ecatepec, que pensaba que yo debería saber. «No saben dónde estás», garantizó en la carta, «y fueron prohibidos de intentar contactarte». Aún así, el miedo regresó con fuerza total. ¿Y si me buscaran? ¿Y si quisieran vengarse por haber sido arrestados? Por días no conseguí dormir. Volví a tener pesadillas. Comencé a ver peligros en cada sombra. Juan notó que algo estaba mal, pero no presionó. Solo estuvo ahí, ofreciendo apoyo silencioso, respetando mi espacio. Fue en ese momento que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre.
Estaba cansada de huir, cansada de permitir que el miedo controlara mi existencia. Si quería realmente seguir adelante, necesitaba enfrentar mis demonios de una vez por todas. «Necesito contarte algo», le dije a Juan una noche, sentados en el pequeño departamento que él había rentado después de graduarse. «Sobre mi pasado, sobre por qué soy como soy». Tomó mi mano, sus ojos llenos de comprensión. «Solo si quieres, Dolores. No necesita ser hoy. No necesita ser nunca si es muy doloroso». Pero yo necesitaba. Por primera vez conté toda la historia. Desde el primer día en la cocina de mi casa en Ecatepec hasta el descubrimiento de mi papá, el arresto de mis hermanos, nuestra huida a Guanajuato. Hablé sin parar, las palabras saliendo como un torrente represado por años. Juan escuchó en silencio, sosteniendo mis manos, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Cuando terminé, exhausta emocional y físicamente, me abrazó con tanta delicadeza que comencé a llorar de nuevo. «Eres la persona más fuerte que he conocido», dijo simplemente. «Y te amo. Nada de lo que me contaste cambia eso. Nada». Esa noche marcó el verdadero inicio de mi sanación. Compartir mi historia, mi secreto más oscuro, y ser aceptada, amada a pesar de eso, o tal vez incluso más por eso, fue liberador de una forma que nunca imaginé posible. En las semanas siguientes, con el apoyo de Juan, tomé otra decisión difícil: confrontar a mis hermanos. No personalmente, todavía no estaba lista para eso, pero a través de cartas. 3 cartas, una para cada uno de ellos. Para Roberto escribí sobre cómo su participación en los abusos, aunque fuera el menor, aunque alegara haber sido coaccionado, me hirió profundamente. Conté cómo pasé años intentando entender cómo mi propio hermano, a quien yo amaba y confiaba, pudo formar parte de algo tan horrible. «No te odio más», escribí al final, «pero tampoco puedo perdonarte completamente. Lo que puedo hacer es desearte que encuentres paz, que reconstruyas tu vida, que nunca más causes dolor a nadie». Para José, mi hermano del medio, siempre distante, siempre frío, escribí sobre la rabia que sentí por años. Como él, que debería haberme protegido como hermano mayor, eligió unirse a Antonio en los abusos. «Espero que el tiempo en prisión te haya hecho reflexionar», escribí. «Espero que entiendas la gravedad de lo que hiciste. No quiero verte de nuevo, no quiero tener contacto, pero quiero que sepas que no voy a vivir más con miedo de ti». La carta para Antonio, el líder, el instigador, fue la más difícil. Por días encaré el papel en blanco, incapaz de encontrar palabras que expresaran la profundidad de mi dolor, de mi rabia, de mi desprecio. «Robaste mi infancia», acabé escribiendo. «Robaste mi inocencia, mi confianza, mi capacidad de sentirme segura. Por años controlaste mi vida a través del miedo, pero eso se acaba ahora. No tengo más miedo de ti. No tienes más poder sobre mí». Envié las 3 cartas el mismo día, sin esperar respuesta, sin querer respuesta. Era un acto simbólico, una declaración de independencia. A partir de ese momento, yo no sería más definida como víctima de mis hermanos. Sería definida por mis propias elecciones, por mi propio camino. En diciembre de 1974 me gradué en pedagogía. Mis papás estaban en el auditorio, sonrisas orgullosas en los rostros envejecidos. Juan estaba a mi lado, aplaudiendo más fuerte que todos cuando recibí mi título. 2 semanas después, me pidió matrimonio. «No tengo mucho que ofrecer además de mi amor», dijo mostrándome un anillo sencillo. «Pero prometo cuidarte, respetar tus límites, construir una vida donde te sientas segura y amada». Dudé, no por falta de amor. Amaba a Juan más de lo que imaginé ser posible amar a alguien, sino por miedo. Miedo de no ser capaz de ser una esposa completa. Miedo de que mis cicatrices fueran demasiado profundas. ¿Y si nunca consigo? ¿Tú sabes?, murmuré avergonzada. ¿Y si el trauma es muy fuerte? Juan sonrió, esa sonrisa gentil que me conquistó desde el inicio.
Dolores, el matrimonio no es solo eso. Es compañerismo, es amistad, es construir algo juntos. Lo demás viene cuando venga. Si viene, y si no viene, todavía tendremos todo eso. Nos casamos en marzo de 1975, en una ceremonia sencilla en Guanajuato. Fue un día soleado, perfumado por bugambilias. Mi papá me llevó al altar, lágrimas en los ojos. «Mereces toda la felicidad del mundo, princesa», susurró. «Todos los días agradezco a Dios porque sobreviviste, porque te convertiste en esta mujer increíble». Nuestra vida de casados comenzó en un pequeño departamento en Guanajuato capital. Juan trabajaba en una empresa de construcción. Yo conseguí un empleo como maestra en una escuela primaria. Éramos jóvenes, enamorados, llenos de sueños. La intimidad física fue un desafío, como esperábamos. Hubo noches de lágrimas, de recuerdos dolorosos resurgiendo, de pánico. Pero Juan nunca me presionó, nunca demostró frustración. Esperó pacientemente, amándome de la manera que yo podía aceptar. En 1976 descubrí que estaba embarazada. Fue una mezcla de alegría y terror. Los doctores habían dicho que tal vez nunca pudiera tener hijos debido a los daños causados por los abusos. Y parte de mí temía no saber cómo ser madre, cómo proteger a un niño cuando mi propia infancia había sido tan violada. «Vamos a lograrlo», Juan me aseguró, sosteniendo mi mano mientras mirábamos el primer ultrasonido. Juntos. María nació en enero de 1977. Una niña sana, con los ojos del papá y, decían, mi sonrisa. Sostenerla en mis brazos por primera vez fue como un milagro. Tan pequeña, tan perfecta, tan confiada en el mundo, sin idea del mal que podría existir. «Voy a protegerte», prometí besando su frente suave. «Siempre». Ser madre me sanó de formas que nunca imaginé posibles. Ver a María crecer, confiando completamente en mí, me mostró que yo podía ser fuerte, que podía proteger, que podía amar sin reservas. Cuando Pedro nació en 1980 y después Ana en 1983, nuestra familia estaba completa. Mis papás envejecieron viendo a los nietos crecer, encontrando en los pequeños una alegría que pensé que nunca más verían. Mi papá especialmente parecía revivir a través de ellos, jugando, contando historias, siendo el abuelo cariñoso que siempre estuvo destinado a ser. En 1985 recibí una carta inesperada. Era de Roberto. No la abrí inmediatamente. La dejé sobre la mesa de la cocina por días, insegura sobre qué hacer. Finalmente, un domingo tranquilo, mientras los niños jugaban en el patio y Juan leía el periódico, tomé valor. «Querida Dolores, recibí tu carta hace años y entendí tu posición. No esperaba respuesta, ni la estoy esperando ahora. Solo quería que supieras que tu carta cambió mi vida. Tus palabras, duras pero justas, me hicieron ver realmente el mal que causé. En los últimos años reconstruí mi vida. Terminé los estudios, conseguí un empleo estable, conocí a una mujer buena que sabe sobre mi pasado y aún así me aceptó. Hago terapia regularmente y trabajo como voluntario en una institución que ayuda a niños víctimas de abuso. No estoy pidiendo volver a tu vida. Sé que eso es imposible. Solo quería que supieras que tus palabras tuvieron impacto, que no cayeron en oídos sordos, y que deseo desde el fondo del corazón que hayas encontrado la paz y la felicidad que mereces. Si un día quieres responderme, saber más sobre mi vida ahora, estaré feliz. Pero entiendo perfectamente si prefieres que esta sea la última comunicación entre nosotros. Con cariño y arrepentimiento sincero, Roberto». Mostré la carta a Juan, que la leyó en silencio. «¿Qué quieres hacer?», preguntó simplemente. Pensé por un largo tiempo. La niña herida dentro de mí quería romper la carta, ignorar que Roberto existía, pero la mujer que me había convertido, maestra, esposa, madre, conseguía ver algo más allá de la rabia. «Creo que voy a responder», decidí finalmente. No para retomar contacto, no para perdonar completamente, sino para mostrar que sobreviví, que construí una vida buena a pesar de lo que hicieron. Mi respuesta fue breve.
conteniendo solo información básica sobre mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi carrera como maestra. No incluí fotos ni dirección, solo un relato simple de quién me había convertido. Me alegra que hayas encontrado un camino de redención, escribí al final. Es lo máximo que puedo decir ahora. Nunca recibí noticias de Antonio o José. Años después, supe por una conocida de Ecatepec que Antonio había muerto en una pelea de cantina en 1990 y que José se había mudado al norte del país, perdiendo contacto con todos. Roberto respondió una vez, agradeciendo que hubiera escrito, diciendo que estaba casado y esperando su primer hijo. No respondí esa vez. Y él respetó mi silencio. La vida siguió su curso. Mis hijos crecieron fuertes y seguros, sin saber de mi pasado sombrío. Mi papá falleció en 1992, en paz, sabiendo que yo estaba bien. Mi mamá lo siguió 2 años después, partiendo durante el sueño, como si no quisiera estar sin él por más tiempo. Juan y yo envejecimos juntos, viendo a los hijos graduarse, casarse, darnos nietos. El amor entre nosotros, que comenzó de forma tan cuidadosa, creció y se transformó en algo profundo e inquebrantable. Él nunca dejó de ser ese hombre paciente que respetaba mis límites, que me hacía sentir segura. En 2010, ya abuela de 4 nietos, tomé una decisión que jamás imaginé que tomaría. Escribí a Roberto pidiendo vernos. No por él, sino por mí, para cerrar ese capítulo definitivamente. Nos encontramos en un café en el centro de Guanajuato. Estaba muy diferente. Cabello canoso, arrugas profundas, lentes para leer. No parecía en nada al adolescente que participó en mi tormento. Platicamos por casi 2 horas, sobre nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros arrepentimientos. Nunca dejé de arrepentirme, dijo, los ojos bajos. Ni un solo día. Lo sé, respondí, sorprendida por no sentir rabia. Solo una tristeza distante. No fue un encuentro de reconciliación. No hubo abrazos ni promesas de mantener contacto. Fue un encuentro de cierre, de voltear la página definitivamente. Cuando nos despedimos, preguntó, ¿conseguiste ser feliz, Dolores, a pesar de todo? Pensé en Juan, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en la vida que construimos juntos. Sí, respondí con sinceridad, muy feliz. Y esa fue la mayor victoria, no haber permitido que esos meses de horror definieran toda mi existencia. Haber elegido la vida, el amor, la felicidad, a pesar de las cicatrices. Hoy, a los 73 años, miro hacia atrás y veo un camino difícil, pero que valió la pena recorrer. Soy abuela de 7 nietos maravillosos, una maestra jubilada que ayudó a cientos de niños, una mujer que aprendió que las peores heridas pueden cicatrizar si les damos tiempo y cuidado. Mis queridos que me ven hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Si estoy contando esto hoy, después de tantos años de silencio, es porque creo que puede ayudar a alguien que esté pasando por algo parecido, para decir que hay esperanza, que hay un camino más allá del dolor. Si estás enfrentando tu propio valle de sombras, recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas. La sanación puede ser lenta, puede ser difícil, pero es posible. Créelo. No olviden dejar el like en este video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Y comenten de dónde están viendo, cuántos hijos tienen, lo que quieran compartir, para el sorteo de los 4,000 pesos al final del mes. Son historias que van a inspirarlos, darles fuerza en los días difíciles. Un beso cariñoso de la abuela Lolita. Y hasta el próximo video.